tal? Bienvenido. ¿Es lo mismo alumbrar que iluminar? En todo caso, ¿qué es la iluminación o qué es alumbrar? En realidad son dos cosas muy diferentes. Alumbrar es cuando una luz ocasionalmente le da a uno o descubre un poco un espacio. Iluminación tiene que ver con una característica un poco más descriptiva de las cosas. Tiene que ver con la intencionalidad también de la construcción de la luz. Entonces ya estamos diciendo que no estamos alumbrando porque sí, sino que estamos iluminando. En 3D Max, para crear una iluminación, podemos usar varios tipos de luces. Tenemos, por ejemplo, luces spot o puntuales, que lo que hacen es crear como un cono de luz y que por ende también la sombra respetará a la fuente de luz de su procedencia. Si la fuente está dada en forma de cono, la sombra se tiende a extender también en forma de cono. Pero no así, por ejemplo, con la luz direccional. La luz direccional es más bien como la luz del sol, por ejemplo, en la que aparentemente todos sus rayos de luz se dan en forma paralela, digamos, ya que la fuente de luz está bastante lejos de la Tierra. En este caso, la luz direccional simula ese tipo de luz. Por esa forma, también el comportamiento de las sombras será más bien como obedeciendo, respetando la proporción del objeto en sí. La luz omnidireccional es como si estuviésemos teniendo en nuestra mano un foco común, un bulbo, del cual salen rayos de luces para todos lados. Por ende, la sombra siempre se va a comportar en base a dónde esté ubicada la fuente de luz, como si fuese, en este caso, una especie de luz puntual, como si, digamos, si tuviésemos en la escena solamente un solo objeto, sería algo parecido como si hubiese una luz puntual. Pero si hubiese varios objetos y ubicamos esta luz omnidireccional entre medio de ellos, las sombras estarían dadas en base a la fuente de luz en dirección a los objetos. En cuestión de iluminación en 3D Max, sea en 3D Max, sea en cualquier otro programa, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No porque la luz virtual simule exactamente o casi exactamente a la luz real, va a significar de que con un par de luces ya podemos simular, por ejemplo, un entorno diurno o una puesta de luces de interior. No, en realidad, en algunos casos se tiende a usar que en una escena 3D, supongamos que estemos recreando la luz de un interior, si bien podemos contar con una luz principal o una puesta de luces que simule a lo que se haría en la vida real, a veces se tiende a agregar otras luces en otros lugares como para rellenar un poco más las sombras o dar un poco más de aspecto realista, aunque de por sí no lo sea. ¿Por qué esto? Porque hay programas, por ejemplo, motores de render que tienden a simular perfectamente la luz fotométrica real, pero requiere un procesamiento que puede llegar a ser bastante extensivo, cuando en realidad se puede construir la misma escena con un motor de render que, que la verdad que no demore tanto, pero con una estratégica puesta de luces. Pero hay que saber cuándo es el caso en que esto se da o es necesario o se puede construir de una manera, por así decirlo, más rudimentaria, pero el resultado es bastante apreciable, bastante bueno y no es necesario implementar tanto tiempo de procesamiento. A continuación te dejo con la siguiente actividad y nos vemos en breve para ver las claves de respuestas. Estas son algunas de las claves de respuesta para la actividad dada. En cuestión de características de iluminación, podemos tener que la atenuación es una propiedad de las luces en 3D Max que permite ajustar la disminución de la intensidad de la luz a medida que se aleja de su punto de emisión. Por otro lado, la opción Air Shadow es una forma de sombra que se configura en las propiedades de luces para determinar el comportamiento de la sombra proyectada.
En materia de diseño de iluminación es lo que se conoce como la puesta de luces. La puesta de luces implica de qué manera acomodar qué tipo de luces, de cuánta intensidad y a qué distancia del objeto en función de construir un clima, una intención en la escena. Tenemos, por ejemplo, hay algunos casos que podemos citar, como por ejemplo un llamado luz práctica, que a veces consta solamente en la puesta de luz de una sola fuente de luz. En este caso puede ser algo como una luz omnidireccional, que irradia hacia todos lados con el fin de construir una intención en la que, por ejemplo, algunos personajes, un personaje puede estar en torno a la luz de una vela, de una fogata puede ser también, pero es, digamos, el hecho de que se llame puesta de luces práctica o luz práctica, es que solamente implica una o dos luces y no más que eso. El desarrollo de esta puesta de luces es bastante rápida y sencilla. Tenemos en otro caso, por ejemplo, la luz ambiente, que en todo caso puede constar en alguna luz direccional, pero que tenga mucha atenuación de sombras, o puede constar en varias luces omnidireccionales que a veces se utilizan como para crear un domo de luz ambiente. Esto es cuando, por ejemplo, disponemos en una vista práctica, ¿no? En una curva podemos disponer varias luces omnidireccionales en las que una es como que se empieza a contagiar con la otra y genera una luz ambiente o una luz de estudio, o también se conoce como domo de estudio. Pero en algunos casos también este tipo de luz o la calidad de la definición de esa luz ambiente va a depender de qué tipo de motor de render se utilice para procesarla. Porque hay veces que muchos motores de render generan su propia luz de ambiente, entonces a veces no es necesario poner demasiadas luces, sino que ya de por sí el render puede generar una luz ambiente automática. Otro de los recursos que se suele utilizar en materia de iluminación y puesta de luces es cuando se utiliza una luz puntual al personaje o un spot a la figura. Esto básicamente consta en implementar una luz puntual, a veces puede ser de gran intensidad si es que está a gran distancia, y simplemente a veces se apunta o destaca un personaje en particular de acuerdo a la escena, porque por ejemplo podemos estar en una cueva con una entrada de luz o en unas ruinas donde hay algunos parches, huecos por donde se cola la luz del sol. Y de esta forma se puede utilizar esta intención, a veces no utilizando una luz direccional, sino una luz de spot a la figura. En la cuestión de puesta de luces, al fin y al cabo lo que tienes que considerar es que va a ser construida en base a la intención de la escena o a la circunstancia del personaje. Siempre se tiende a realzar con la luz lo que más predominancia va a tener en la escena o en una toma, si es el personaje o es el ambiente. Ahora te dejo con la siguiente actividad y nos vemos en breve para ver las claves de respuestas. Te ofrezco a continuación las siguientes claves de respuestas, donde tenemos como concepto la luz principal o key light, cuya característica es una luz de mayor intensidad que se sitúa a la altura de la cámara en un ángulo de 45 grados horizontal y vertical con respecto al eje objeto cámara. Por otro lado, la luz de relleno o fill light es una luz de menor intensidad que la principal, la cual cumple la función de iluminar el sector que queda en sombra por la principal. Al desarrollar iluminación virtual, con luces virtuales, la puesta de luces, etc., tenemos una cuestión: ¿cómo iluminar los ambientes? Y si estamos iluminando ambientes,
empezamos a ver cuestiones como tenemos ambientes interiores y exteriores, tenemos ambientes de día, de noche, qué tipo de luz implementar en cada caso, qué tipo de color de luz implementar en cada caso. Porque también nos vamos a enfrentar a la cuestión de lo que se conoce como temperatura de color. Y la temperatura de color es la manera en que la luz establece una dominante cromática en base a la energía con la que emite la luz. Si la temperatura de color tiene una dominante de 5500 grados Kelvin, por ejemplo, va a tener una cuestión más blanca, digamos, pero entre 4800 y ya reduciendo a 3300, 3200, nos encontramos con el tipo de luces que tienden hacia el naranjado, que son luces más cálidas. Y por encima de los 5500 grados Kelvin tenemos más luces más frías o azuladas. Entonces en esta cuestión empezamos a tener en cuenta no solo la cuestión de la temperatura de color, sino también la cuestión de qué tipo de focos, qué tipo de luz genera qué tipo de efecto. Pues por ejemplo el tubo incandescente o la lámpara fluorescente genera una luz algo azul verdosa, por ejemplo. Tiene una dominante un poco más fría, pero genera ese tipo de efecto. Por ejemplo, el foco de tungsteno tiene una luz sumamente naranja y tenemos que tener en cuenta mucho esas cosas por una simple particularidad. Las personas, el ojo humano, tiene la capacidad de hacer lo que se llama balance blanco, que algunas cámaras también lo tienen. El ojo tiene la capacidad de acostumbrarse a un color y llevarlo como a un blanco, a una especie de blanco. Uno puede estar viendo una hoja blanca, que sabemos que es blanca porque la hemos visto quizá en varias luces, pero si la vemos en una luz naranja, primero la vamos a ver naranja y después la vamos a empezar a identificar como blanca. Si cambiamos súbitamente de tipo de luz o de temperatura color, vamos a notar el cambio, pero gradualmente el ojo se va a empezar a acostumbrar. Esto es una particularidad del ojo, digamos un ajuste cromático para identificar las formas, los colores, pero también puede generar una instancia un poco engañosa a veces, porque nosotros a veces tenemos que leer ciertas escenas y no lo vamos a poder hacer correctamente si no entendemos qué es lo que estamos viendo y el por qué. A veces podemos estar viendo algo correctamente y en realidad se ve mucho más cálido o mucho más frío de lo que a nosotros nos parece, y eso pasa, por ejemplo, con las filmaciones en películas fotográficas. Sabe aparecer esos errores, por ende necesita filtros que corrijan, ajusten o empaten esas diferencias que hay en la temperatura y color. Lo mismo es para la construcción de la iluminación de ambientes. A veces vamos a necesitar luces de un tipo o de otro tipo, de una temperatura ambiente u otra. A veces podemos asignarle filtros a la cámara también, pero hay que tener en cuenta un criterio de observación de los ambientes, entenderlos, interpretarlos para traducirlos en la construcción de la escena misma. A continuación te dejo con la siguiente actividad y nos vemos en breve con las claves de respuestas. Te ofrezco a continuación las siguientes claves de respuesta. Tenemos que para iluminación de ambientes, un ambiente interior puede estar iluminado por dos tipos de fuentes de luz, artificiales, como lámpara, velador, etc., y o naturales, como puede ser la luz solar. Dentro de las luces artificiales aplicables en ambientes interiores podemos elegir entre luces fluorescentes, incandescentes y halógenas. Espero que hayas podido resolver el resto de los cuadros de manera correcta. Bienvenidos. Hay una cuestión muy interesante para ver en materia de iluminación o iluminación de ambientes o recreación de iluminación en cualquiera de los ambientes.
Está el trabajo con las imágenes HDR. ¿Qué es una imagen HDR? El término o la sigla HDR significa High Dynamic Range, que significa alto rango dinámico. Pero de todas formas, ¿a qué se refiere esto? Pues bien, en realidad estas imágenes contienen información en cuanto a lo que es intensidad o, digamos, alta intensidad, baja intensidad de valor de píxel. Esto por un programa 3D, si se le asigna, por ejemplo, una imagen HDR a un render o a una escena y se renderiza con esa imagen, lo que se va a interpretar de esa imagen HDR es que desde donde más valor tenga de intensidad de píxel, por ejemplo, la zona donde venga una luz, va a determinar que la luz proviene de ahí. Entonces, el resultado en el render va a ser en que se recrea la iluminación en la que fue dado, digamos, ese entorno en base a las lecturas que se establecen de esa imagen HDR. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Se puede crear, por ejemplo, una semiesfera o una esfera, un domo, al cual se le atribuye una imagen HDR, un ambiente HDR, que son creados como eso, digamos, son imágenes que tienen aspecto de 360, pero son para aplicarle a eso. Y en el proceso de render también se asigna que, digamos, interprete esa imagen HDR como lo que es la iluminación. Y en base a eso podemos tener una iluminación bastante realista, porque está dada en base a las propiedades de luz, de intensidad de píxel que nos está dando esa imagen. Entonces, por ejemplo, si tenemos un lugar que brilla bastante, que es donde está la fuente de procedencia, probablemente la mayor intensidad de luz provenga desde esa dirección, pero también tendremos luz que va a proceder desde donde están las partes menos intensas, porque es como luz de rebote. Lo que se interpreta en el render es como si por cada mancha de luz, según la intensidad, estuviésemos creando una fuente de luz. Entonces vamos a tener una muy grande desde donde provenga la mayor intensidad y muchas otras de donde esa luz rebote. Básicamente lo que genera el VHR es un comportamiento como ese. No tan rudimentario como eso, pero para entenderlo a través de cierta lógica. Con todos los contenidos desarrollados hasta el momento, ya están en condiciones de desarrollar la actividad práctica integradora. Mucha suerte.